Bendiciones, amados hermanos. Sean ustedes bienvenidos al Vivo con Cristo. Recordemos que estamos en los seminarios bíblicos en esta preciosa noche. Poder llegar a su casa es una bendición de Dios y poder compartir con ustedes esta preciosa palabra. Que Dios les bendiga. Un saludo a todos, desde todos los puntos de la tierra. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Que en todas las cosas sean prosperados, en todas las cosas, y que a pesar de lo que estamos viendo, veamos esta victoria certera que es en Cristo Jesús. Bueno, en esta noche vamos a compartir este precioso panel de la casa con nuestros pastores que siempre están aquí en esta casa pastoral. Amén. Nuestra preciosa hermana Evelyn. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos sean todos una vez más. Un saludito a mi hermana. Saludamos a todos los que en este momento están allí presentes, que están con su cuaderno, los felicito. Y los que no busquen su cuaderno, su lapicero, de verdad que les amamos en el amor del Señor y esperamos que continúen viendo estas transmisiones. Amén. Amén, amén, amén. Gloria al Señor, Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos, familia. Dios los guarde y agradecidos con cada uno de ustedes que prestan atención a esta enseñanza. Sea usted escuchando, atendiendo lo que le estamos trayendo de parte de Dios y corroborándolo con la palabra, allá en su casa, investigando, escudriñando las escrituras. Nosotros lo que le estamos dando aquí es algo básico, pero usted tiene que la responsabilidad de escudriñar, de investigar y corroborar, mi hermano, para su mayor crecimiento espiritual y conocimiento. Entonces, les damos gracias de todas maneras a todos aquellos que nos ven en esta hora y tal vez más tarde, mañana, pero sea usted tomando de parte de Dios esta enseñanza y aplicándola para su vida, para que sea bendecido. Amén. Así como nosotros hemos sido bendecidos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos hoy tu nombre y lo bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por la oportunidad que nos dan de estar unidos como iglesia. Gracias, Señor Espíritu Santo, porque nosotros sabemos que bajo tu manto estamos todos. Gracias por esto, que es un gran privilegio, una gran carga compartir la palabra y que esta palabra pueda llegar a los corazones. Señor, corre el velo, Señor Dios de Israel, Dios eterno, Espíritu Santo, corre el velo, edifica tu iglesia como está escrito, y que todo obre para Dios. Gracias, 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 gracias. No nos cansamos, Señor, de dar gracias. Te pido, Señor, que lo que sea tuyo sea sembrado, que nos respaldes, que hallemos gracia delante de tus ojos y delante de aquellos que nos ven. Es nuestra oración. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, quedamos, Señor Espíritu Santo, dispuestos a lo que usted desea hacer con nosotros. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, iniciemos. Estamos viendo la última escuela que está hablando de la pretribulación. Eso significa que esta escuela, que es a la que nosotros nos acogemos, por eso la dejamos de última, es que la iglesia se va antes del periodo de la semana 70, que es el periodo de la tribulación y la gran tribulación. Entonces, convencidos nosotros estamos, pero instando a que usted pueda estudiar la palabra. Creo que hay mucha gente que me ha dicho, pastora, de verdad yo tenía unos conocimientos, pastora, yo tenía unas lagunas, pero ahora veo que puedo enlazar con sus estudios lo que en este momento ustedes están enseñando. Entonces, damos la gloria al Señor. Quiero decirle, mis hermanos, no nos hagamos nosotros mismos, o sea, no seamos prudentes en nuestra propia opinión. Si usted desea decir, no, es que yo no acepto eso, no, lo que tienes que hacer, para yo poder aceptar esto, me tocó estudiar cada una de las otras escuelas, mirar cada uno de los pensadores, irlos descartando o colocando o creándome la duda a mí misma. Yo les he dicho que he estudiado, y no solamente licenciatura. Yo soy licenciado en teología. Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, estoy haciendo el doctorado. Dura 8 años, de los cuales he pasado casi 6 años. Y apenas estoy saliendo aquí, como se dice, a la luz.
Y ahora entiendo que no es lo mismo. Por eso ustedes a veces dicen, uy, pero ellos, ¿por qué se les abren las escrituras? ¿Por qué ahora veo lo que no veía? Es porque la iluminación es diferente. No estoy menospreciando a ninguno, sino al contrario, estoy dando a saber que por favor aquellos que han estudiado no paren su estudio, no lo paren. Nosotros nunca vamos a tener la verdad absoluta porque estamos en una rama en la cual estamos estudiando los destellos que Dios ha dejado ver en su palabra de Él mismo, y Él es infinito. Así es. O sea que todos los días, y acaso es que no hemos predicado que la palabra tiene vida, que todo, así yo predique en Juan 3:16 y vuelva a predicar, siempre Dios me dará algo diferente. Algo nuevo. Entonces a los ministros, a los siervos y a todos los que nos escuchan, no dejen de escudriñar la palabra, jamás, porque cada día usted se va a sorprender en ella. ¿Listo? Entonces, a lo largo de todos estos años he estudiado la escuela de la pretribulación, donde estoy segura que entendí que Dios tenía un trato con su pueblo Israel de 70 semanas. Por eso yo les he dicho que van a oír y escuchar muchas veces lo que ya hemos venido tratando, pero es necesario porque cada escuela debe tener su defensa. En estas 70 semanas, que espero pronto podamos hacer el estudio en vivo también, son 70 semanas, y en la semana 69, yo quiero que usted entienda que llevamos 4.000 años en el trato con Israel. El Señor, en el trato con Israel fueron 4.000 años. Y en estos 2.000 años y un poco más es el trato con los gentiles, con las naciones. Y apenas se cierra esta semana 69, da inicio otra vez a continuar con el trato con Israel. Mientras yo no comprenda que Dios tiene un trato con el pueblo de Israel, un trato con la iglesia, que tiene un tiempo de ley, un tiempo de gracia, entonces no voy a comprender por qué el arrebatamiento debe de ser antes. Muchas de las personas a veces me escriben, pastora, es que yo no creo, no comparto con usted, gloria a Dios, porque igual el no compartir no nos quita el amor como hermanos. Entonces hay que estar muy pendientes. No comparto, yo creo que la iglesia pasa la tribulación y la gran tribulación. Entonces, ahí es donde nosotros nos paramos. Si el Señor nos santificó, nos justificó y nos redimió, ¿para qué vamos a seguir pagando un precio? Y eso lo enseñé en videos anteriores. ¿Estamos o no estamos? Esa es nuestra mayor defensa. No hay probabilidad que Dios, el Señor Jesús, en la cruz del Calvario, haya dado la cuota inicial de nuestra salvación y que tengamos que ir a la tribulación y la gran tribulación sabiendo que es tiempo de la ira de Dios sobre aquellos que no aceptaron el plan de salvación de Cristo. Bueno, demos inicio. El arrebatamiento de la iglesia, estamos hablando de la pretribulación, es una doctrina perteneciente al Nuevo Testamento. ¿De dónde? Nuevo Testamento. El arrebatamiento, ¿cuál es? Doctrina nueva testamentaria. Solo pertenece al Nuevo Testamento. Quiere decir que en la antigüedad no hubo forma que se hablara de la iglesia, porque estaba el trato de Dios con su pueblo, con el pueblo al cual Él escogió sobre su soberanía. El apóstol Pablo es inspirado por el Espíritu Santo y escribe para el periodo de la gracia, que es el trato de Dios con todos los pueblos para convertirlos en uno solo llamado iglesia. Entonces, dentro de esta gracia que empieza desde Hechos, el Nuevo Testamento inicia desde Hechos, empieza el trato con los gentiles, con las naciones enteras. Ya el Señor dice, este es mi pueblo y ya tengo plan de salvación para con ellos. Ahora voy por aquellos que están perdidos en el resto de las naciones. Por tanto, abre el tiempo de la gracia. Y a quien llama para ese tiempo es al apóstol Pablo.
discípulos de Jesús es muy importante, por eso si tú no entiendes, mira los otros audios. Este es el audio número ¿qué? 12. El gobierno de Dios, 12. La página Tabernáculo Shalom. Sí, también puede ir. Ahí están los videos del 1 hasta hoy. Ajá, amén. No hay nada más, sino solo los videos. Sí, porque en nuestros muros, en el muro de la pastora Evelyn, en el muro del pastor Gerley y en mi muro, yo también publico otras cosas. Entonces los estudios están, no están seguidos. Pero en la página Tabernáculo Shalom, la morada del Dios de paz, Tabernáculo Shalom, la morada del Dios de paz, ahí están los estudios del 1 hasta el día que vayamos a seguir grabando. Amén. Están en orden, no tienen propaganda, amén, gloria a Dios. Estamos aquí, a ver, ya cerremos el paréntesis y hablamos otra vez aquí. Recordemos que los discípulos de Jesús, mientras estuvieron al lado de su maestro, en cumplimiento de la ley, no se les fue revelado el ministerio de la gracia. Ni a Pedro, ni a Juan, a ninguno. A ninguno se le fue revelado el ministerio de del misterio de la gracia. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en el cumplimiento ¿de qué? De la ley. De la ley, claro. Entonces ya comprendieron el tiempo en que Jesús estaba vivo, que estaba haciendo, vino a cumplir el mandamiento y las promesas hechas ¿a quién? Al pueblo de Israel. Por eso las otras naciones no entraron. Por eso, grábeselo mi hermano, grábeselo. Por eso, cuando la Sirofenicia apareció, no pudo él directamente hacer el milagro, sino que la intervención de su fe fue que se pudo. También en el tiempo, cuando le dijo a los discípulos, no vayan donde los samaritanos ni a otros pueblos, ¿sí? Solamente a la casa de Israel. Entonces, desde ahí partamos. Mientras yo tenga claro que Jesús no habló en sus 33 años y un poco más de la iglesia mientras estuvo vivo, desde ahí cualquiera que venga a traerme otro pensamiento, puedo tomar los textos. Amén. Amén. Recordemos que aunque los 4 evangelios fueron escritos, vuelvo y digo, fueron escritos dentro del periodo nuevo testamentario, o sea, el periodo de la gracia, no significa que pertenezcan al Nuevo Testamento, sino que así no lo hicieron. Recordemos que esos 4 evangelios estaban cumpliendo la ley, estaban dentro de la ley. Entonces, eso nos puede quedar a nosotros. Claro, la dispensación de la gracia se escribió, pero ellos fueron desarrollados en plena ley. O sea, todos esos eventos escritos en los evangelios fueron, circunstancialmente fueron en la ley. Y tenemos que partir del hecho también, amados hermanos, que tenemos que tener claro eso, que los apóstoles que estuvieron con Jesucristo, los discípulos, perdón, no recibieron ningún mensaje de la iglesia. Amén. No recibieron. Y al que se le fue revelado fue a Pablo. Pero partamos del hecho de que el apóstol Pablo no fue discípulo de Jesús. Amén. O sea, mientras que Jesús estuvo en la tierra, el apóstol Pablo no anduvo con Jesús. Él era Saulo y según dicen esas escrituras, que lo vamos a leer ahora, dice que él apareció en la lapidación de Esteban. Amén. Cuando mataron a Esteban, apedrearon y todo eso, dice que Saulo estaba allí y sabía que era un seguidor de Jesucristo. Vamos a la palabra y leemos Hechos capítulo 7, versículo 59, y vamos a leer también del capítulo 8, el versículo 1. Amén. Dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió, dice en el versículo 1 del capítulo 8 de Hechos, y Saulo consentía en su muerte. Es decir, que Saulo estaba ahí y consentía en su muerte. Es decir, estaba de acuerdo. La palabra del Señor es clara, hermano, cuando
cuando nosotros empezamos a leerla y escudriñar versículo por versículo. Muchos de los teólogos afirman que Saulo vio al Señor Jesús, y en ese entonces Saulo no veía a Jesús como lo veía ahora después, sino como el transgresor de la ley. Ellos veían a Jesús que iba en contra de la ley que ellos profesaban. Por eso era que él atacaba a los cristianos, por eso es que él atacaba a los creyentes, los perseguía. Él no lo hacía pensando de que eran mal, ¿cómo le explico? Él no era malo en sí, sino que él confiaba en que él tenía la verdad. Eso era lo que pasaba con Saulo. Él confiaba que tenía la verdad, y quien estaba mintiendo y quienes blasfemaban y quienes no cumplían con la ley eran los seguidores de Jesús y el mismo Jesús. Amén. Entonces, es lógico que si Pablo conoció a Esteban, que si Pablo estuvo allí consintiendo en la muerte de Esteban, es lógico que tuvo que haber visto a Jesús. La palabra dice en 2 de Corintios 5:6, quiero que la leamos, 2 de Corintios 5:6, perdón, 5:16, 2 de Corintios 5:16, dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Mire lo que está diciendo aquí Pablo. Está bonito esto aquí, ¿no? Él está diciendo aquí que si no conocemos a nadie según la carne, dice, y aún si a Cristo, y él se incluye entre ellos, dice, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. O sea que él, según la carne, en un tiempo, cuando era Saulo, le conoció, le vio, pudo haberlo visto, sabía de él porque sabía que los cristianos profesaban de Cristo, y a ellos era que él perseguía. Entonces sabía de Jesús, pero dice después, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque ya Pablo lo ve de otra manera cuando se le fue revelado el Señor. Amén. Entonces, según las Escrituras, Saulo estaba convencido de perseguir y matar a los perseguidores de Jesús, según dice Hechos 26, 9, 11. Quiero que me acompañen a leer Hechos 26, 9, 11. Aquí corroboramos de que Pablo sí sabía quién era Jesús. Pablo sí sabía, sí tuvo que haberlo visto, y sabía bien lo que Jesús profesaba. Dice así, Pablo el perseguidor: yo ciertamente, está hablando Pablo, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Oiga, Pablo daba el voto. O sea, estamos hablando de Saulo en ese entonces. Experimento, pastor. Yo me imagino el dolor de Pablo. Pues imagínese. O sea, el dolor que tuvo que haber tenido confrontándose después de ir en contra de perseguir. ¡Qué dolor! Haber matado a sus hermanos en una ignorancia. Imagínense, por ignorancia, hermanos, los atacaba, los perseguía, daba el voto para que los mataran, los encerraba, los encarcelaba, y saber después descubrir que ellos tenían la verdad y que tenían la razón, tanto que ahora sí, él es uno de los que profesaban lo que él perseguía. Yo considero que fue tanto el dolor que Dios tuvo que consolar su corazón, porque para él poder seguir y dar su vida, porque ahora sí él se convenció, dijo, bueno, yo en algún momento estuve contra ellos, ahora pertenezco a ellos, ahora hasta el final, la ofrenda tiene que ser mi vida, y comprendo, digo yo, que el Señor tuvo que haber consolado el corazón del apóstol Pablo, porque tuvo que haber sido muy duro ese choque. Y en cierta forma lo que nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Cuando estamos en el mundo, que no le parábamos bolas cuando nos predicaban de Jesús y que esto y lo otro, y ahora nos damos cuenta que todo lo que nos decían era real. Seguimos con el versículo 10, dice, lo cual también hice en Jerusalén, yo que encerré, encarcelé a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Oiga, los forzó a blasfemar, y dice, y enfurecido de sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Mire todo lo que Pablo hizo. Entonces, Pablo sabía quién era Jesús, claro.
¿Sabía lo que profesaba Jesús y sus discípulos? Claro que sí sabía quién era. Entonces, analicemos desde ahí, desde ese entonces, que aún Pablo conocía y seguía, pero nunca se supo que Jesús hubiese tomado el tema de la gracia. Nunca. Por eso a Pablo después fue que se le fue revelado. Amén. 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 Ahí es donde vemos que la palabra se cumple, ¿no? Que por falta de conocimiento el pueblo perece. Y a veces por falta de conocimiento se cometen tantos errores. Exactamente. Ahora, otra cosa muy importante que enseña, se cree que la conversión del apóstol Pablo fue entre 1 y 2 años después de la muerte del Señor Jesús. Y después de su conversión no fue que inmediatamente empezó a servir, ¿no?, en el ministerio, sino que tuvo un proceso de formación. Hay personas que piensan que uno se volvió cristiano y ya tiene que ser ungido como apóstol. No, todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo en Dios, y este hombre duró 14 años sirviendo a sus hermanos, a los otros ministros, antes de él ser un ministro. Tremendo eso, porque aunque casi parece seguido que el Señor muere y uno ya está leyendo la conversión del apóstol Pablo, pero como dice la sierva, entre 1, 2 y aún algunos teólogos dicen 3 años pasaron para que tuviera el apóstol Pablo ese encuentro con el Señor Jesucristo. O sea, que tuvo mucho tiempo para seguir haciendo lo que ahora estaba mencionando el pastor. Algo muy importante, también mencionó ella, que nosotros debemos entender que nosotros somos llamados. El Señor nos hace un llamado, luego nos capacita. Y mire que Pablo era administrador, teólogo, era abogado, o sea, tenía títulos, bastantes. Y aún así esperó en el Señor 14 años hasta que Dios lo capacitara. No en el conocimiento de lo que él tenía terrenal, sino que le dio vida a la escritura, le dio espíritu. Y dice que él estuvo, como dice la sierva, 14 años sirviendo a las mesas, dice aún la palabra. Amén. Amén. Así es. Tengamos en cuenta que el apóstol Pablo también, o como se le conoce, el apóstol de los gentiles, tuvo un segundo encuentro con el Señor, y fue lo que ya les enseñamos en los estudios anteriores, pero que no queremos tocar hoy. Es que el apóstol fue llevado por Dios en una visión, o sea, en una visión donde se le mostraron muchas cosas, se le revelaron muchas cosas, y le invito a que tome su Biblia en la segunda carta a los Corintios. En este pasaje dice la Biblia que se le reveló a lo que es el periodo de la gracia. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo del 3 al 4. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, el apóstol Pablo tuvo una visión donde se le permitieron enseñar algunas cosas, otras no se le permitieron enseñar. Es más, se cree que le pudo haber enseñado aún muchas más cosas de las que se le mostró a Juan. Juan, el tiempo que escribió el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, pero al apóstol Pablo no se le fue permitido escribir tales cosas, de las cuales hay algunas que sí, que ya se lo enseñamos, están en los estudios anteriores, pero las vamos a mencionar, que son el misterio de la gracia, el misterio de la justificación, redención y santificación, el misterio de la regeneración, el misterio del nuevo nacimiento, el misterio de la iglesia. Tengamos presente que la iglesia no nació sino hasta que Cristo Jesús resucitó. ¿Sí? O sea, tenga presente eso. Hasta que Cristo Jesús no resucitó, no hubo iglesia. La iglesia nació el día que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. El misterio del arrebatamiento de la iglesia, que es el que estamos estudiando, y el misterio de la Santa Cena. Entonces, amados,
no todas las cosas que se le revelaron a este siervo se le fue permitido, pero hubieron unas que sí. Amén. Son cosas tremendas y maravillosas, ¿no? No, Que tremendo. son lo que nos dan el conocimiento de la vida, la salvación, la redención de Jesucristo, el plan de salvación tan hermoso que hizo el Señor, su renuncia a todo como verbo. Bueno, mejor dicho, lo que se le reveló a Pablo fueron cosas muy maravillosas, hermano, y es lo que estamos nosotros enseñando en la palabra. Amén. Amén. También tengamos claro que el Señor Jesús en sus años de ministerio sobre la tierra, lo que venimos diciendo, no le habló a sus discípulos de la iglesia. Y que entendimos en los otros audios que la iglesia no nació el día del Pentecostés, sino que nació el día, como dice la sierva, en que el Señor Jesucristo resucitó, donde tiene toda la autoridad y abre la puerta no solamente al pueblo judío, sino que entra esta preciosa gracia. Yo considero, mi hermano pastor y mi hermana pastora, que si muchos tuvieran el conocimiento de los misterios que se le fueron revelados a Pablo, a él, entonces no harían mezcla de los tiempos. Exacto, ese es el problema. Porque si yo estoy en la gracia, no podré tomar de la ley versículos que me puedan llevar a la gracia, porque la gracia es gracia y la ley es la ley. Entonces, de verdad que hay muchas personas confundidas, no, que sí pasa, que no pasa, que no hay arrebatamiento, lo que estábamos hablando, que decían, no hay arrebatamiento. Aquellas personas que dicen que no hay arrebatamiento, acércate a tu pastor. Dile, pastor, necesito que me explique por qué no hay arrebatamiento. Me gustaría que dieran un seminario de por qué no hay arrebatamiento. Que está en la tribulación, quiero un seminario que usted me dé por qué la iglesia va a pasar por la tribulación y la gran tribulación. Si entendí la regeneración, la justificación, la santificación, si entendí los tiempos de Dios, me gustaría ver su punto de vista con todo respeto, con todo respeto. Y sé que el varón o la sierva de Dios explicará y usted con todo respeto atenderá. Amén. Es que, amados hermanos, nosotros como ovejas tenemos todo el derecho de preguntar a nuestro pastor. Nosotros la pastora, cuando recién empezamos con ella, empezó a enseñarnos, la cogíamos y aún todavía la cogemos a preguntarle no, explíqueme bien claro cómo es esto. Y yo corroboro y a ver y hasta que veamos que nos quede claro con la palabra. Y que necesitamos que el Espíritu Santo nos está iluminando, perdón. Entonces es como el alumno con cualquier tipo de maestro, tiene que preguntar si quiere llegar a la verdad. Hay que escudriñar e investigar. Y con reverencia y respeto, exacto, ¿no? Porque hay que respetar a nuestras autoridades. También enseñamos, hermanos pastores, que el Señor Jesús sí quiso darles a conocer lo que era el arrebatamiento a sus discípulos. Sí lo vimos. En Juan capítulo 14, versículo 3 habla, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, que es tomarse a su cuerpo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Pero no lo entendieron. No lo entendieron porque en ese momento no había iluminación. El Espíritu Santo no moraba en ellos. Esa fue como la única vez que el Señor medio les dio un indicio, pero igual no... No, y qué tremendo que hay... No se entendía. Y ahí tan tremendo que hay otro versículo cuando el Señor Jesús habla y dice, pero si les estoy hablando cosas terrenales y no entienden, ¿qué tal que les digan las cosas celestiales? Entonces, otro punto 2, cuando se hace referencia a los apóstoles Pedro y Pablo en sus posiciones referente a la circuncisión, ustedes se notan, ya han observado que hay una discusión entre Pedro y Pablo, y eso también lo enseñamos, que Pedro le quiere enseñar la gracia y empieza por lo de la circuncisión. O sea, si Pablo le quería enseñar lo que él había recibido del Señor, y empezó que llevándolo de los gentiles, y Pedro estaba bien, pero cuando llegaban los de la circuncisión, que todos tenían que ser circuncidados, ahí se genera el problema, porque entonces el apóstol Pablo los confronta y les dice, esto no puede ser así. Incluso Bernabé, que hoy sí nos estamos riendo un poquito con el pastor, dice que también entró en la hipocresía de sacar a los gentiles juntamente con Pedro. Pero Pablo hace una defensa tremenda, según lo que Jesús le había dicho. Si ustedes
todavía se quieren circuncidar o ya no se circuncidan por la gracia que comprendieron, es que usted tiene que entender que anteriormente en la ley se circuncidaban. El niño a los 8 días de nacido debía de ser presentado y debía de cortarse el prepucio y circuncidarlo en señal, pactos, ceremonia de sangre, consagrar al niño. Pero como nuestro Señor Jesucristo se circuncidó todo el cuerpo de los latigazos, mi hermano, dice que se hizo una sola llaga. Entonces toda ceremonia de sangre en Cristo ya fue cumplida. Por eso usted y yo no matamos cordero, porque ya el cordero fue inmolado. Por eso usted y yo no circuncidamos a nuestros hijos, o los varones no se circuncidan por pacto, porque el pacto de sangre fue cumplido. Ahora usted ya entiende. Entonces Pablo les está diciendo eso. Si ustedes entraron, ¿por qué quieren obligar a los gentiles que se circunciden? Si la ley ya se cumplió y ahora todos entramos a través de la gracia. Gálatas 2, 11, 12, para que ya donde está eso, pastora, ya lo leímos, pero para aquellos que apenas están observando. Pablo reprende a Pedro en Antioquía, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, o sea, lo confronté, y le quiero decir qué hizo ahí Pablo para que no entremos en más polémica, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retiraba y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, ya llevaban los judíos de la ley y ahora sí todo el mundo aparte. Entonces entendamos este punto, que los 603 mandamientos también incluían todo lo que decían ceremonias de sangre. Los palomos, las ovejas, todo eso eran los ritos de sangre, pero a través de la sangre del cordero aplacó, pagó, y por tanto nosotros ahora no lo hacemos, ¿no? Yo digo algo. Ahora, si hay alguna persona que quiere seguir haciendo sacrificios de animales, entonces le tocaría que cumplir toda la ley, porque no puede hacer no puede cumplir lo que le conviene o lo que quiere, y lo que no quiere y no le conviene, no. O sea, si va a aplicar la ley, si es de las personas que dicen, no, pero es que yo tengo que hacer eso, si va a aplicar la ley, aplíquela toda. Pero así ya no estamos en el tiempo de la ley, porque Cristo Jesús ya vino, ya murió, ya pagó por usted y por mí. Ahorita lo que el Señor nos pide es que usted y yo creamos en Él y seamos obedientes a su palabra. Ahora tenemos que tener en cuenta que aquel que quiere seguir el pacto de ley no cree en Cristo, ¿no? Exactamente, no cree que vino y resucitó. No cree, porque si yo voy a seguir ofreciendo palominos, yo voy a seguir becerros, yo voy a seguir ofreciendo ovejas, no creo en el pacto que Jesucristo hizo. Entonces es muy importante. También algo que a veces se nos va, la pastora Evelyn ahora me lo trae a memoria, es combinar las culturas. Nosotros somos llamados a gracia. Mire que aquí aún Pedro y Pablo hace la diferencia. Nosotros somos llamados a gracia, y el pueblo judío también, para pertenecer a la iglesia, pero ellos tienen sus costumbres y nosotros también. Y yo veo allá en Marte, no aquí, algunas personas que son a ratos judías y a ratos a la gracia, a ratos judías. Por eso una persona que quiere entrar a ser judío mesiánico, entre y quédese allá totalmente, cumpla todo. Y aquí estando en la gracia, entonces quédese en la gracia y cumpla todo lo de la gracia. Porque mientras usted esté allí, cumpla las fiestas, cumpla todo, porque recuerden que es un trato de Dios. Hay unas ceremonias especiales con el pueblo de Israel. 3 pueblos de Dios, ¿cuáles son? Se los enseñamos. 1, el pueblo judío. 2, los gentiles. Y 3, la iglesia. Todo judío que confiese que Jesucristo es el Señor forma parte de la iglesia. Todo gentil que confiese que Jesucristo es el Señor forma parte de la iglesia. Entonces, si la cultura judía usted la va a tomar, entonces haga el favor todo. Entre y todo lo cumpla y quédese ahí en lo de la cultura judía, porque a usted le gusta, porque le llama.
Pero entonces no apliquemos cosas de la cultura judía a nosotros que ahorita estamos en la gracia, porque no es así. Amén. Amén, amén, amén. Entonces continuamos, hermanos. La pastora estaba hablando pues de la contienda que había a veces pues con Pablo y Pedro, porque Pablo no entendía todavía realmente, Pedro, perdón, no entendía todavía lo que era la gracia. Y él por eso era el que tenía esas confusiones y a veces estaba del lado del uno y a veces estaba del lado del otro. Pero el Señor tuvo que hacer algo especial con Pedro. El Espíritu Santo tuvo que mostrarle a través de una visión para que él pudiera comprender la gracia, para que pudiera entender de lo que se trataba la salvación de los gentiles, que ellos también entraban en esa bendición de la gracia. Yo quiero que vayan conmigo a la palabra en Hechos 10, versículo 14. Hechos 10, vamos a leer los primeros 3 versículos del 14 al 16, pero usted puede leerlo allá de Hechos 10, 14, 28, donde está toda la historia completa. Dice así: de ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le instó la voz: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Hermano, aquí el Señor le estaba mostrando a Pedro lo que era la gracia. Le estaban hablando de una forma, en una visión, de que ya los gentiles habían sido pagados a precio de sangre. El Señor lo había purificado y no podía llamarles impuro a ellos. Estas posiciones dejan claro que el Señor Jesús no habló de la iglesia mientras estuvo cumpliendo la ley. O sea, si Pedro, amados hermanos, si Pedro, que anduvo con el Señor Jesús, que era de los más allegados, que era el que más mantenía ahí al lado de él, Pedro no sabía, no distinguía lo que la salvación también era para los gentiles, es porque realmente Jesús nunca habló de la gracia, nunca habló, siempre se estuvo hablando del reino. Entonces, ¿qué prueba más nos deja la palabra más clara que es esta? Que tuvo que enseñarle a través de una visión lo que era la salvación para los gentiles. Tuvo que hacerlo porque si no Pedro no lo iba a entender. Iba a seguir contendiendo con Pablo quién sabe cuánto tiempo, hermanos, porque no lo iba a entender. Tuvo el mismo Señor que también revelárselo. Entonces ahí vemos claramente que los discípulos no sabían qué era la gracia. Amén. Entonces quiero que estudiemos unos versículos referentes al arrebatamiento. ¿Va a decir algo? Okay. Y quiero hacer un paréntesis. Y a veces creo que ese texto bíblico mucha gente no lo ha entendido, porque piensan que el Señor ahí le está mandando a comer animales. Y resulta que si usted hace un estudio de ese texto bíblico, lee el contexto de ese texto, escudriña, se va a dar cuenta que Dios nunca, si Él dice que esto es blanco, que esta luz es blanca, mañana no le va a decir que es negra. O sea, Dios en la antigüedad enseñó a ellos que eso no se podía hacer. Ahora sería ilógico que porque estamos en el tiempo de la gracia, los mande a hacerlo. O sea, entonces estaríamos diciendo que tenemos un Dios que cambia de opinión y que cambia de parecer. Entonces, ¿en qué Dios que creemos? Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El Señor nunca tocó ese tema para hablar de alimentos. Amén. Para consumo humano. Él habló expresamente de que los gentiles, que para los judíos, los gentiles éramos tomados como inmundos. Lo que le estaba diciendo al Señor ahí a él era: no llames inmundo a lo que yo ya he santificado. Y para lo más claro es que el Señor, el apóstol Pedro entendió, de esa manera pudo entender lo que era la gracia, hermano. Quiero ver algunos versículos referentes al arrebatamiento, quiero que los veamos allí. Primera de Tesalonicenses 4, 13, 14. Dice la venida del Señor. Estos temas ya los tocamos, están en los estudios anteriores, solo ahorita estamos haciendo un pequeño repaso pues para que todo nos vaya quedando más claro. Amén. Dice así, primera de Tesalonicenses 4, 13, 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amados hermanos, recordemos que estaba sucediendo algo en Tesalónica. Había un hecho que estaba sucediendo por motivos de las persecuciones que estaban habiendo y pues matanzas y todo esto. Los hermanos, aunque estaban bien perseverando en las cosas del Señor, tenían algunos errores que Pablo pudo percibir en ellos, y entonces le fue necesario a Pablo corregirles y decirles: miren, mis amados hermanos, ¿qué era lo que estaba pasando? Lo que estaba sucediendo es que ellos estaban enterrando a sus muertos y haciendo ciertos rituales de luto que hacían ellos, y pues esto tenía ciertas ceremonias que no iban acorde al Señor, amén. No, ellos iban a las tumbas, hacían ritos allá, como cultismo, cosas así, tenían 6 meses de luto y un poco de cosas. Entonces, ¿qué es lo que les quería enseñar Pablo? Pablo lo que le quería decir era que no era necesario hacer tales cosas, que tengamos en claro que Jesucristo había muerto por nosotros, que nosotros tenemos que tener claro que Él murió por nosotros, que Él resucitó de entre los muertos, y como primicia de la resurrección, nosotros también íbamos a ser resucitados a través de Jesucristo, para todo aquel que creyera. Y si ellos creían que Él resucitó de entre los muertos, pues entonces también iban a estar algún día con el Señor, iban a resucitar, su muerte no iba a ser para siempre. Entonces no era necesario que estuvieran haciendo dichas acciones. Amén. Amén. También que se explicó en el otro video, no era que Pablo fuera indolente, ni que está diciendo que no podemos llorar. Lógico, por favor. Un familiar, alguien, algún amigo, un hermano fallece, lógico que el dolor que viene a nosotros. Lo que él está haciendo énfasis es a los rituales, que toda la familia se vestía de negro, que hasta los niños de negro por 6 meses y hasta más. Entonces, ojo, le decía, no, eso no está bien. No lloren como si nunca los fueran a volver a ver, porque si murieron en Cristo, los van a volver a ver. Amén, así es. Nosotros sabemos y confiamos, mis amados hermanos, que nuestros hermanos que mueran en Cristo, familia que muera en Cristo, vamos a volverlos a ver. Ellos van a resucitar para vida eterna, hermano. Igual que nosotros, si hemos muerto y si no, si hemos sido arrebatados, como decía Pablo, que él se incluía entre los arrebatados, pues estaremos también juntamente con ellos. Amén. Yo también quiero incluirme. Uy, claro, hermano. Qué bueno sería que nosotros no conociéramos muerte, ¿verdad? Y que el Señor viniera y nos llevara. Debe ser una experiencia maravillosa. Bendito sea el Señor. Entonces, también Pablo les enseñaba particularmente con respecto a la segunda venida de Cristo, que es otra cosa que no tiene nada que ver con el arrebatamiento. Por eso ellos, porque ellos, debido a lo que se estaba viviendo, por estas muertes, estas torturas y todo esto que pasaban por la persecución, pensaban que el Señor Jesucristo ya había venido. Ellos estaban confundidos, tenían una confusión porque estaban pasando muchos desastres, muchas muertes, muchas cosas, persecución. Entonces ellos pensaban que era que el arrebatamiento ya se había dado y que ellos se habían quedado, y por eso estaban muy confundidos y estaban muy asustados. Entonces Pablo lo que viene a decir a ellos es: no tranquilícense, mis amados hermanos, esperen un momentico, voy a enseñarles que estos dichos acontecimientos todavía no se han dado, todavía no ha sido el arrebatamiento. Y entonces empieza a hablarles del arrebatamiento primero, y luego les habla de la segunda venida de Cristo en su reino. Amén, que son dos cosas diferentes. Sino que aquí en estos versículos, en 1 Tesalonicenses, de lo que es el 4:13 que acabamos de leer, habla del arrebatamiento, pero posteriormente les va a hablar de la segunda venida de Cristo. Amén. Amén. Vamos a agilizar porque ya vamos a llegar a la hora. Ok. Vamos a leer el versículo 15 de la primera carta a los Tesalonicenses 4:15. Dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Mire, el apóstol Pablo anuncia con propiedad acerca del arrebatamiento de la iglesia, porque fue el mismo Señor Jesús quien se lo mostró a él, quien se lo reveló.
Y aquí cabe aclararle a las personas que dicen que hay señales en cuanto al arrebatamiento. Ni siquiera el mismo apóstol Pablo, que fue el que el Señor le dio la visión, ni siquiera él mismo sabía cuándo era. ¿Sabe por qué? Porque él mismo se incluye dentro de los que iban a ser arrebatados. O sea, el apóstol Pablo pensaba que el arrebatamiento iba a ser en los días en los cuales él estaba vivo. Ni él mismo sabía cuáles eran las señales, ahora menos nosotros, amados hermanos. Ahora el versículo 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán Gloria a primero. Dios. Aleluya. Entonces, en este versículo vemos muchas cosas, gloria a Dios. El apóstol anuncia que el Señor Jesús viene en primer lugar por su iglesia. O sea, no es que va a mandar a los ángeles. Dice que el Señor Jesús, él mismo, sí, en persona, él viene por su iglesia. Amén. Amén. ¿Va a decir algo más? No, estoy feliz porque dice, porque él mismo, no envió a nadie, él mismo en persona, face to face. Está hablando del viene por arrebatamiento, nosotros. ¿no? El Amén. arrebatamiento. Viene El por mismo nosotros. vendrá. Sí, entonces téngalo presente. No es que, por ejemplo, lo que vimos en el último estudio el día miércoles, no es que el arrebatamiento no va, porque sí va, porque el mismo apóstol está hablando de que Cristo viene. Y otra cosa dice, cuando dice el texto con voz de arcángel, hay muchas personas que piensan y adjudican este texto para decir que el arcángel Miguel es el mismo Señor Jesús. Tremendo. Sí, o sea, Sí, eso es. o sea, lo que quieren decir es que el Señor Jesús no es Dios, sino que es un ser Creado. creado. Ajá. Si es un arcángel, es porque Dios lo creó. Ojo con eso. Oh, Ojo con eso porque hay doctrinas que dicen eso y ese es el texto básico. Con voz de arcángel. Entonces dice, si vio que viene el Señor Jesucristo con voz de arcángel, él no es el Hijo de Dios, él era un profeta que ahorita se convirtió en el principal de todos los ángeles. Él es creado porque toman este texto y lo sacan de su contexto. así es. Y no tiene absolutamente nada que ver, porque vuelvo y repito, los ángeles, serafines, querubines, etcétera, etcétera, usted, yo, todos nosotros hemos sido creados. Amén. Y Amén. Dios no tiene ni principio y tampoco tiene fin. Amén. Dios no es un ser creado. Ahora, cuando hablamos de la palabra arcángel, viene de la palabra griega que significa ángel principal, ¿sí? Y se refiere a un ángel líder de otros ángeles. Ajá. Sí, entonces, en cuanto a ángeles principales, si nos damos cuenta, la Biblia menciona al arcángel Miguel, aunque aparece pocas veces, lo mencionan pocas veces las escrituras, pero siempre hace referencia a un rango principal del ejército eterno, y eso lo vemos en Daniel capítulo 10, versículo 13, en Daniel capítulo 10, versículo 21, en Daniel capítulo 12, versículo 1. Y vamos a leer Daniel capítulo 10, versículo 13. Amén. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ojo ahí, quiero hacer una pequeña connotación. Recordemos que Daniel estaba orando Amén. y que él pedía la respuesta de Dios. Dice que mientras oraba hubo unos días de silencio, pero cuando llegó el ángel Gabriel, le contó que el arcángel Miguel tuvo que en el segundo cielo, tuvo que pelear para poder descender el mensaje. Recordemos, mi hermano, porque es que la gente piensa que es que Satanás está en el infierno y desde ahí gobierna. No, la palabra Pablo es clara cuando dice que nuestra lucha no es contra carne, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tiniebla, contra huestes de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Y
La ubicación que Dios le dio a todo el ejército de Satanás fue en los lugares celestes. Y desde ahí operan hacia la tierra. Entonces, usted ahí va a comprender que hay una ubicación. Ya no lo mando para el desierto, que lo mando para el infierno, que lo mando para allá, para el oriente, que viene allá, no, hermano, de al lago del fuego, no. Hay un lugar donde Dios los hizo ocupar. Los principados, las potestades, las huestes eran buenas. Dios los creó buenos. Y a causa de la desobediencia, de la rebelión de Lucifer, ahora ellos son un ejército que le pertenecen a Satanás, pero guardaron sus rangos. Amén. Sí, porque cuando hablamos de principados, de arcángeles, o sea, estamos hablando no de que todos los principados son malos. No, o sea, cuando se habla de eso es de rangos de autoridad. Sí, hay rangos de luz y hay rangos de tinieblas. Sí, hay principales aquí, principales acá, hay huestes aquí, hay huestes acá. Entonces hay que saber es para qué bando es que están funcionando. Al menos nosotros ya sabemos que nosotros juegan para el bando de la luz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sigamos. Otro texto bíblico está en Judas 1:9, que dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces vemos que el arcángel Miguel era un principal entre los arcángeles, es el principal entre los ángeles, pero no es Dios, ¿sí? O sea, es un ser creado y no es el Señor Jesús. Sí, el Señor Jesús, Él fue el que creó todas las cosas, no es un ser creado. Entonces, teniendo en cuenta el versículo 16, tenga presente que el apóstol Pablo deja claro que el Señor Jesús viene por la iglesia. Amén. Y aparte de eso dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. No es que Él se murió y ya está en el cielo, no es que mi abuelita está en el cielo, no, en el cielo ahorita no hay ningún ser humano, ninguno, ni Elías, ya se lo enseñamos. Si quiere estudiarlo mejor, le invita a que vea todos los otros estudios. Ni Elías, ni Moisés, ni ninguno, por más que la Biblia dice que fueron arrebatados, nadie está en el cielo, porque dice la Biblia que el Señor viene por su iglesia, y los que están muertos resucitarán primero, y los que estén vivos o estemos vivos, nuestros cuerpos van a ser transformados y seremos llevados por el Espíritu Santo a las nubes donde nos veremos con nuestro amado Salvador. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Ahora quiero abrir un paréntesis ahí entre Judas 1:9, que siempre me llamaba la atención, cuando el arcángel Miguel contiende con el diablo o está disputando por el cuerpo de Moisés. Y uno dice, pero ¿por qué estaban disputando por un cuerpo? Muy importante, mi hermano, si los judíos aún al Señor Jesús le sacaban hasta esto, pero es que la ley de Moisés, era una idolatría total solamente con lo que él había escrito, y que lo dejaron la letra muerta. Usted se imagina donde Satanás hubiera podido tomar el cuerpo y llevárselo a alguien para enterrarlo. A esta hora la tumba más visitada en todo el mundo sería la de Moisés. Por la idolatría de todos los judíos. Se generaría una idolatría tremenda. La idolatría sería a nivel mundial. A nivel mundial, había un desvío total de la gente adorando a Moisés. Bueno, ahora sí, siéntese bien, porque lo que viene es bien tremendo. Hasta yo me voy a sentar. Ya desligamos que la voz de arcángel no tiene nada que ver que Miguel sea el Señor Jesucristo. Miguel es el principal y el Señor Jesucristo es nuestro Rey, nuestro Redentor. No olvidemos que al adjudicar a la persona del arcángel Miguel al Señor Jesucristo desde el Antiguo Testamento, sería dejar por fuera al ángel de Jehová. Ay. Escuchen lo que le estoy diciendo. Colocar al arcángel como si fuera Cristo sería dejar al ángel de Jehová por fuera. Porque el ángel de Jehová es el verbo
de Dios, o sea, el Dios invisible. ¡Oh! Ahora sí que voy a apagar esto. Ahora sí, no lo apague, no lo apague. Quédese ahí. Como dice mi maestro, quédese ahí, quietico, quietico. Recuerde lo que le estoy diciendo. El ángel de Jehová, y se lo voy a demostrar. El ángel de Jehová es el verbo de Dios interactuando con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Amén. Que para cierto tiempo encarna. Mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando en la eternidad, cuando el verbo era invisible, el Dios invisible. Y yo les he dicho que al único que podían ver, ¿a quién era? A Luzbel. Y que la Shekinah, cuando descendía, estaba sobre las piedras de los vestidos que estaban sobre Luzbel, que eran las mismas piedras que llevaban, cuéntelas y mira, eran las mismas piedras que llevaban en el pectoral los sumos sacerdotes. Y son las mismas piedras que están en la ciudad santa de Jerusalén. Amén. Son las mismas. Por algo, porque Dios quiso hacer un distintivo. Entonces, recordemos que como era a él al que veía, se le fue más fácil hacer la rebelión, porque a Dios lo sentían, la Shekinah. Pero con quien hablaban, con quien hacían los trámites, con quien estaban a cargo, era de Luzbel. Entonces, era más fácil creer que Luzbel pudiera hacer algo a un Dios que no se veía. Porque a veces la gente dice, pero es que los ángeles sí fueron faltos de inteligencia. No, ellos son mayores de inteligencia que nosotros, porque nosotros tenemos una mente finita. Ellos tienen una mente infinita, la cual nosotros vamos a alcanzar en el arrebatamiento de la iglesia. Y aún así se desviaron. Aún así. O sea, no fue por cualquier cosa que ellos se desviaron. Creyeron más de los ver que en la voz del Dios invisible, la presencia del Dios invisible, creador de todas las cosas. Ahora, el mismo Juan, el apóstol Juan dice, Juan capítulo 1, versículo 14, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya, gloria a Dios. O sea, quiero decirle, y aquí el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y está entre paréntesis, y vimos su gloria, porque dice que en el momento en que Jesús nace, todos los ángeles están a la expectativa, porque por primera vez van a ver a su Dios, al Dios invisible que nunca habían visto, pero sí sentían, sabía que existía, que estaba con ellos. Por primera vez van a ver la figura. O sea, por primera vez iban a ver una figura físicamente Exactamente del Dios invisible al que han escuchado y la presencia que han sentido. Ahora usted me va a decir, no, pastora, no me convence. No me convence. A ver, acláreme esto. ¿Por qué el ángel de Jehová no se me desvíe? ¿Por qué el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo? Sencillo. Mírelo aquí. Primer punto, anótelo. Amén. El ángel de Jehová solo se menciona en el Antiguo Testamento. Nunca más vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento. Busque usted un versículo en el Nuevo Testamento donde diga el ángel de Jehová, porque no lo va a encontrar. No hay. Segunda, mira, todavía no me convence, pastor, todavía no me convence. Segunda, el ángel de Jehová tiene atributos, escuche, atributos, naturaleza, propiedades que solo le pertenecen a Dios. Amén, así es. Lo que yo le voy a mencionar, que está escrito, no me lo inventé, no lo inventamos, está escrito, porque la naturaleza de Dios es solamente de Él, es omnipresente, omnisciente y Omnisapiente. omnipoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Esas tres propiedades le pertenecen solo a Dios. Ninguna criatura las tiene. Amén.
Omnipresente está en todas partes. Dios está en todas partes al mismo tiempo. Por eso está en el pasado, por eso está en el presente, por eso está en el futuro y por eso está en la eternidad. Aleluya. Ahora usted ya entiende que es omnipresente. Si Él quiere estar en el pasado, ya mismo lo está. Y estar en el presente ya está. Y estar en el futuro tuyo y mío ya está. Es más, pasa el futuro, porque se acaba el tiempo de la tierra y Él sigue siendo eterno. Es que para el Señor no existe el tiempo. El tiempo lo creó para nosotros. Omnisciente, todo lo sabe. Dios discierne el corazón de todos. Ninguna criatura puede discernir. Le voy a dar un tip. Resulta que usted está en un problema, entonces llega el demonio, si está en un problema, está como, lo estoy olfateando como que está así como de milongo, ¡pah! Le manda un dardo, ¡tas! Dice, uy, coge esa cosa, róbatela. Y apenas está así, y el dardo, ¡pum! Usted dice, y voltea a mirar la cosa. Inmediatamente Satanás dijo, funcionó. Él no te puede leer a ti el pensamiento, pero sí te puede leer las fases, las situaciones, las acciones tuyas, sí las lee. Analiza nuestros movimientos. Exactamente. Nos inspecciona. Con decirle tiene una malicia más Nos inspecciona y dice, o sea, ya la cogió. Y va hacia usted hasta el objeto, róbatelo. Está como bonito, ¿no? Él no está leyendo absolutamente tu pensamiento, porque el único que sabe los pensamientos son Dios, pero sí está mirando las acciones. Mucho cuidado, mucho cuidado. Ahora sí, pastora, todavía no me convence. Vaya conmigo a Números, capítulo 22, versículo 31, que nunca se le olvide esto. El ángel de Jehová recibe adoración. Yo quisiera saber que usted me diga, ¿quién es el único ser que dice la palabra que es digno de adoración? Aleluya. ¿Quién es? Solo Dios. Dios poderoso. Solo Dios. Y observe esto. Número capítulo 22, 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaán y vio al ángel de Jehová. Ojo, 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 que aquí hay dos personajes y se lo voy a leer. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaán. ¿Y a quién vio? Al ángel de Jehová. Al ángel de Jehová, O que sea, estaba en el camino y tenía la espada desnuda en su mano, y Balaán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. ¿Qué significa Amén. eso? Le adoró. Y usted oyó que el ángel de Jehová le dijo, párate, porque no soy digno de que tú me adores. ¿Lo dijo? No. Antes al contrario, ahí lo dejó. Ay, no, pastora, pero otro a ver si de verdad medio me cuajó. Jueces, capítulo 13, versículo del 17 al 19. En ese mismo versículo tenemos que tener en cuenta que dice, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, pero Jehová es el mismo ángel de Jehová, para que no van a decir que el ángel de Jehová es Jehová. Aquí está diciendo que Jehová abrió los ojos de Balaam y luego él vio al ángel de Jehová. Ya está hablando de otra persona. ¿Está hablando de quién? Pues está hablando del El ángel verbo. de Jehová. Sigamos ahí, dice Jueces 13, ya estamos viendo ahí que es digno de adoración. Jueces 13, 17 al 19 dice, entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Ojo. ¿Y qué le contesta? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Aleluya. Ahora váyase hasta Isaías y dígame si Isaías no hace mención de que él es admirable consejero. Y sigo ahí. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una leña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y su mujer.
Yo quiero que usted observe que cada vez que un hombre quería rendirle culto a un ángel, el ángel inmediatamente lo detenía. No, no lo hagas. Yo no soy digno de que lo hagas. El único digno es Dios. Y aquí le están ofreciendo sacrificio y él mismo está respondiendo. Es omnipresente, solamente naturaleza de Dios. Salmos 34:7, que todo el mundo lo recitamos, es uno de los primeros que nos aprendemos. Ahí más de uno está diciendo, ay, sí, Salmos 34:7. Yo lo sé. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Ahora, si el ángel de Jehová está acampando alrededor de mí, me está defendiendo y está al pie de él, al pie de ella y al pie suyo, que es omnipresente. No, pastora, todavía no. En cuanto a ese, quiero hacer un aporte en cuanto a ese texto. Por ejemplo, hay personas que todavía siguen rezando u orando al ángel de Jehová, ¿no? Y bíblicamente no está correcto, porque acuérdense que Cristo Jesús ya tomó un cuerpo. Y dice la Biblia que se les fue dado un nombre, que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces, orarle a los ángeles, el Señor, los ángeles obedecen a la voz de Dios, no a la voz de los hombres. Entonces, lo correcto es orar directamente a Dios. Amén. Amén. Ahora, aquí cuando se alusiona al ángel de Jehová, estamos aprendiendo que estamos hablando del verbo. Amén. Pero el verbo encarnó y ya no es ángel de Jehová, nunca más volvió a ser ángel de Jehová para este tiempo, ahora es Jesucristo. Entonces a él quedaría, tenemos que clamar nosotros. el Señor Jesucristo Sí, acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Así sería para nuestro tiempo ahora en la gracia. Pastora, todavía no. Ah, bueno, sigamos. Perdona pecados y condena por los pecados. ¿Usted cree que hay algún ángel que pueda perdonar pecados? No. Ninguno. ¿Usted cree que hay un hombre que pueda perdonar pecados? No, no hay ninguna creación en los cielos ni en la tierra, creación que pueda perdonar pecados, porque ninguno pagó el precio. El Amén. único es el Señor Jesucristo, el Dios eterno, que lo puede hacer. Aleluya. No hay otro. Pero miremos, Éxodo 23, 20, 21. Dice, el ángel de Jehová enviado para guardar a Israel. He aquí yo envío mi ángel delante de ti. Habla Jehová. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Aleluya, bendito sea Dios. Ahora, mi hermano, se descarta que el ángel de Jehová sea el mismo Jehová. No, pastora, es que es el mismo. No, porque en el libro del profeta Zacarías, escúcheme bien esto, se consigue al ángel de Jehová hablando con Jehová. Ay, muéstreme eso, pastora. Ya voy, primera. Entonces el ángel de Jehová ya hablaba a Jehová. Ni modo que se estuviera hablando él mismo mirándose en espejo. Zacarías capítulo 1, versículo del 12 al 14, tome apunte. Zacarías capítulo 1, versículo del 12 al 14, ya nos vamos. Respondiendo el ángel de Jehová, respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos. Ojo lo que está aquí. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado hallado por espacio de 70 años? Y escuchen, y Jehová respondió, buenas palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Ahora, muchos dirán, no, es que el ángel de Jehová era el Espíritu Santo. No, no puede ser. ¿Sabe por qué, mi hermano?
porque el Espíritu Santo no tiene forma ni puede tomar forma humana. Y nosotros en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos como Dios hace una teofanía, que es la imagen de Dios tomando forma de hombre. Cuando Abraham, ellos iban hacia Sodoma y Gomorra, dice: Señor, por favor, de aquí, tal cosa y tal otra, ahí está. Ahora el Espíritu Santo no puede tomar forma física, no porque no pueda, sino que pues, no es la forma como Él opera. No es la forma como Él, no es porque Dios lo puede hacer todo, amén. Pero no es la forma de operar. La forma de operar del Espíritu Santo es de una manera como la estipulada bíblicamente. La forma del verbo es otra forma y la forma de Jehová o Dios Padre es otra forma. Amén. Entendamos, mi hermano, que el ángel de Jehová tiene naturaleza y atributos que solamente le pertenecen a Dios. Atributos y que hay, divinos. amén. Amén. Y que hay conversaciones donde Jehová conversa con el ángel de Jehová. Si alguien me diga, no son los mismos, es que los mismos. No, Dios no necesita hacer esas pantomimas. Diga, no, yo estoy aquí Jehová y no va a contestar yo mismo. No necesita hacer eso. Lo que quería era que nosotros viéramos la diferencia. Por ejemplo, hay muchas denominaciones que pelean mucho en ese punto, o sea, pero no tiene coherencia, que Dios quiere engañarnos, porque si Dios es uno, como dice, o sea, Dios es uno porque se mueve, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se mueven en unidad, pero si decimos que es el mismo, Jehová es el mismo Jesús y es el mismo Espíritu Santo, entonces lo que estamos diciendo es que el Señor nos está confundiendo y Dios no es un Dios de confusión. Entonces tenga presente eso. Ok, entonces, para cerrar, porque de verdad se nos fue el tiempo, no se preocupen, mi hermano, que todavía hay mucho por contar, pero seguiremos. Entonces entendamos que la voz de arcángel hace referencia al Señor Jesucristo, que descenderá del tercer cielo. Y al descender el rey, ¿con quién cree que viene? Con su ejército. Aleluya. ¿Y a quién se va a dirigir? Al arcángel Miguel. Miguel, voy a descender. ¿Y qué va a decir Miguel? Va a pasar la voz al ejército angelical. Dice, nuestro rey se va a mover, por tanto, nosotros nos moveremos con él. Aleluya. Y es donde el Señor Jesucristo viene a este primer cielo con su ejército y con el principal de su ejército. Entonces entendamos que el arcángel Miguel nada tiene que ver, son dos personas, dos seres totalmente diferentes. El arcángel es el principal, pero el Señor Jesucristo es el principal de los principales de todos. Amén, gloria al Señor. El aleluya. único. Y que, aunque debemos seguir investigando, el ángel de Jehová es Jesucristo encarnado. Bueno, mi hermano, hasta aquí terminamos hoy. Los esperamos mañana confiando en Dios a partir de las 8 también de la noche. Amén. Gracias por compartir los videos. Agradecemos porque a veces tenemos 70 personas, 80, 40, 80, 70 en las diferentes partes. Pero al ver las reproducciones, 300, 400, 500, ya sabemos que mucha gente no le da me gusta, pero tranquilos que tampoco sabemos entre esas 500 tienen ustedes, ni tampoco nos importa, lo que nos interesa es que aprenda la palabra. Amén. Si tienen preguntas, háganlas, como siempre lo han venido haciendo, una lo hacen por WhatsApp, otra lo están haciendo ahí mismo en los comentarios. Con todo el respeto, así como nosotros estamos enseñando, esperamos también el mismo respeto para poder hacer las preguntas. Amén. Antes de hacer una pregunta y decir no estoy de acuerdo, por favor váyase hasta el audio número 1 y llegue hasta aquí, hasta el 12, y entonces ahí me dice que necesita que le ayude. Amén. Amén, amén, amén. O sea que bendiciones para todos, que la paz de Dios Amén. los acobije, Dios los los guarde en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendiciones. Dios les felicidades. bendiga. Bendiciones.